Queridas hermanas, queridos hermanos, acabamos de escuchar: a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Con estas palabras de Jesús resucitado, quedó instituido el sacramento de la confesión, también llamado sacramento de la conversión, de la penitencia o de la reconciliación. Hoy vamos a meditar sobre este sacramento, para lo cual podemos hacernos 3 preguntas. ¿Por qué quiso Dios instituir el sacramento de la penitencia? ¿Qué conviene tener en cuenta al acudir a la confesión? ¿Y qué se experimenta después de haberse confesado? Sobre la primera pregunta, ¿por qué quiso Dios instituir este sacramento? En la segunda lectura, San Pedro afirma, según hemos escuchado: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Aquí está la respuesta al porqué de este sacramento: la gran misericordia de Dios que hoy celebramos en este segundo domingo de Pascua. Él envió a su Hijo para que nos redimiera, para lo cual murió en la cruz y después resucitó. Con eso se nos abrían las puertas del cielo, pero no se evitaba que pudiéramos hacer mal uso de nuestra libertad, con la posibilidad de ofender a Dios, que en eso consiste el pecado. Dios, que nos ama infinitamente y desea que vivamos en estado de gracia, decide darnos este sacramento para perdonar nuestros pecados. Y para que tengamos la certeza de que efectivamente esos pecados quedan perdonados, Jesucristo da a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos y los sacerdotes, el poder de perdonar en su nombre. Lo hemos escuchado hace un momento. Les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. La única explicación al porqué de la confesión es, pues, la gran misericordia de Jesús. La segunda pregunta que conviene tener en cuenta al acudir a la confesión, señalo solo algunos puntos importantes. Primero, que quien perdona no es el sacerdote, sino Jesucristo mismo. Cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados, está prestando su voz a Cristo, porque es Cristo quien perdona. Después, que es necesario ser sincero, ser sincera, y confesar todos los pecados graves cometidos desde la última confesión, también tanto en número como en especie. En número significa cuántas veces se ha cometido el pecado. Por ejemplo, no basta con decir: he faltado a misa los domingos, sino tantos domingos o desde hace tanto tiempo. En especie significa que hay que especificar de qué pecado se trata, aunque sin descender a detalles innecesarios. Por ejemplo, no basta con decir: he faltado a la justicia, cuando ha ocurrido un robo por una determinada cantidad, o si se ha pecado contra la virtud de la santa pureza. Habrá que señalar si ha sido de pensamiento o de obra, y en este segundo caso, de qué tipo de obra se trata, etc. También es conveniente tener en cuenta que el confesionario no es una sala de tortura, como el Papa Francisco ha repetido muchas veces, sino el lugar de la misericordia. Por tanto, hay que confiar en que el sacerdote comprenderá y acogerá
a quien acuda arrepentido y le facilitará la confesión, haciéndole, si fuera oportuno, algunas preguntas para facilitarle su confesión. Y a la tercera pregunta, ¿qué se experimenta después de haberse confesado? En la segunda lectura, San Pedro dice: a Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible. Esta alegría radiante e indescriptible suele aparecer después de una buena confesión. Por ello, San José María solía llamar a la confesión el sacramento de la alegría, porque produce este efecto maravilloso. Y esa alegría es consecuencia de la paz que se experimenta en el alma y que Jesús tanto desea para nosotros. Es significativo que en el Evangelio de hoy Jesús lo diga por 3 veces. Recuerda lo que acabamos de leer. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Poco después, de nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Y 8 días después, vuelve a aparecerse el Señor resucitado y estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. En ocasiones, una buena confesión puede suponer una auténtica conversión o el descubrimiento de algo que Dios pide y que es muy grande e inesperado, algo que no se tenía tal vez previsto. 2 ejemplos significativos. Alessandra Borghese, una joven italiana dedicada al arte, perteneciente a la nobleza, llevaba una vida que podríamos calificar de frívola, y un día decidió confesarse. Y ella misma afirma, porque lo escribió, que a partir de ahí, de esa confesión, desaparecieron todas sus incertidumbres. Llevada, dice, hasta las cuerdas, atormentada por una inquietud cada día más angustiosa, descubrí con una alegría que ni de lejos consigo describir que Dios estaba allí para mí, para acogerme y ofrecerme su ayuda. Experimenté un enorme consuelo, sentí que renacía. Y el otro testimonio es del Papa Francisco, nada menos. Escribe lo siguiente: hay un día muy importante para mí, el 21 de septiembre del 53. Tenía casi 17 años. Antes de acudir a la fiesta, pasé por la parroquia a la que iba, encontré a un sacerdote a quien no conocía y sentí la necesidad de confesarme. Esta fue para mí una experiencia de encuentro. Encontré a alguien que me esperaba. Después de la confesión sentí que algo había cambiado. Yo no era el mismo. Había oído justamente como una voz, una llamada. Estaba convencido de que tenía que ser sacerdote. Pues vamos a agradecer a Dios nuestro Señor su misericordia maravillosa manifestada en este sacramento. Vamos a fomentar el dolor por nuestros pecados y acudir a la confesión con frecuencia, aun cuando no haya pecados graves, porque siempre la confesión será un refuerzo de gracia de Dios en nuestras almas para estar más cerca de Él. Hay que vivir también la sinceridad al confesarnos, decirlo todo sabiendo que seremos siempre comprendidos.
y finalmente acudir a la Santísima Virgen, que es refugio de los pecadores, para que nos ayude a vivir muy cerca de Jesús, apoyados en el sacramento de la confesión.